Buen día, gente. ¿Me escuchan ustedes? Un día, doctor, sí se te escucha. Sí, doctor, se lo escucha. Prendan sus cámaras. Sí, les veo si es que están allí o están de otro lado nomás. Jorge Peralta, ¿qué tema tenemos que tocar hoy? Sí, doctor, buen día, compañeros. Reflujo gastroesofágico. Reflujo gastroesofágico. A ver un poco, Dalva Flor, si es que nos puede dar un poco una idea dentro de lo que ya conversamos, porque este tema ya lo conversamos en otra oportunidad. Y entonces mi consulta es qué más lo que vamos a ver si ya hablamos durante un año sobre el mismo tema. Y básicamente vamos a estar hablando sobre tratamiento del reflujo gastroesofágico patológico del adulto. Ya. Fabricio, ¿o estás de acuerdo con eso? Sí, doctor, de acuerdo. Ya. Jenny Luján Ramírez. Pero vamos a ver tratamiento. Buen día, doctor. Buen día. Sí, yo concuerdo. Tratamiento y diagnóstico. Ya. Juan Ortiz, ¿cómo podíamos redactar un poco más con ganas lo que acabamos de escuchar? Porque está esto que es impaciente ya. ¿La cosa? Okay. Y ahora, doctor, le vamos a cambiar el enfoque y así como estaba diciendo los compañeros, vamos a hacer la base del tratamiento, o sea, la base del diagnóstico y el tratamiento más oportuno para nuestro paciente. Efectivamente. Por ahí estaría entonces nuestra actividad del día de hoy. Es decir, antes de empezar la actividad uno tiene una expectativa de qué es lo que podemos rescatar de esa actividad. ¿Me entienden ustedes? Como en todas las actividades de la vida, uno tiene una expectativa. Me fui a una clase donde se anunciaba que se iba a hablar, de acuerdo al cronograma, de tal tema, no se entendió nada, no sé qué es lo que quiso decir, en fin, una pérdida de tiempo, ¿verdad? Como hay otras veces que uno dice, fue muy interesante, entendí muy bien cómo encarar esto, tengo que leer un poco. O sea, hay una especie de motivación para una segunda actividad sobre el mismo tema, cuando uno entiende, para poder comprender y saber hacer. Eso no olviden, eso siempre es nuestra ruta que vamos a seguir. ¿Cuántos somos? Juan, nuestro delegado ya está. Juan Centurión. Sí, como eso, piropo de feo. ¿Cómo es que dicen los piropos de feo? Que las ganas te den provecho. Adiós, bonita. Que las ganas, no saludo a feo. Más o menos así la cosa. Claro, que las ganas te den provecho. Piropo de feo. Ya, bien. Entonces, ante esta 30 ahora subimos. De repente. Ya, y 40 creo que somos en el curso. Vamos a tomar la lista entonces al final, para tratar de que por el medio vayan incorporándose la gente. Bien. Hoy tengo la expectativa de conversar con ustedes y adentrarnos un poco en el tratamiento. Es una enfermedad de resorte quirúrgico y ver un poquito la técnica quirúrgica. Tengo esa preparación para esta clase, porque yo preparo la clase, no me sale muy bien, pero lo que no me pueden acusar de que vengo a improvisar. Eso sí, yo me preparo por respeto a ustedes, siempre preparo. A veces me sale medio chueco, pero eso ya es problema
del docente, pero preparo la clase. Y hoy estaba dentro de la preparación mirando un poco, vamos a decir que podíamos profundizar un poco más la técnica quirúrgica, no es para que sepan hacer, sino que para que puedan tener una idea acabada de cómo se resuelve, había sido esta patología quirúrgicamente. Porque es otra de las patologías que uno sale a dar informe de que salió todo bien a los familiares, pero no muestra ninguna víscera. Todas las operaciones uno sale con la víscera y dice, esto es lo que le sacamos, esto es lo que le hicimos. Sin embargo, estas dos últimas clases no tenemos, vamos a decir, ninguna muestra que entregarle a los familiares. De modo que se tiene que concentrar en esa confianza a los familiares de que hicimos correctamente, porque solamente le informamos. Bien. A ver un poco. Vamos a preguntarle un poco a Guillermo González, que ya está presente. ¿Cuáles eran las manifestaciones del reflujo gastroesofágico patológico del adulto el año pasado? El síntoma cardinal, ¿cómo se manifiesta esta enfermedad? Guillermo González. Giovanna San Paulo. Buen día. Ya, sería la pirosis fundamentalmente. Sí. Si ustedes se fijan en este esquema, ven ustedes que la patología está acá, en la transición del esófago con el estómago, transición esófago-gástrica. Y miren un poco los protagonistas en este tema. Fíjense, acá en el hiato observan claramente el diafragma por debajo del diafragma, donde se une el esófago con el estómago. Y aquí notamos fisiológicamente lo que sería el esfínter esofágico inferior. Cuando yo digo fisiológicamente, es porque no voy a ver anatómicamente. Sí, se puede detectar que acá hay un esfínter, pero no se ve. Entonces, definitivamente, de acuerdo a nuestra información por patología quirúrgica, la enfermedad está aquí, en esta parte. Falla la función en esta parte, falla la anatomía, falla la fisiología, y entonces se produce esto que nos explicó Joan, de que se caracteriza por pirosis, es decir, este contenido gástrico retrocede y eso es lo que se manifiesta con el síntoma de pirosis. Si usted hace memoria, van a recordar que el año pasado nosotros habíamos visto una imagen. ¿Se acordarán de esta imagen? ¿Están viendo un video que estoy proyectando? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Fíjense, habíamos visto para poder comprender la sintomatología, este es cuando uno come, cuando se introduce acá el contenido alimentario, llega, se abre y se cierra automáticamente. Deja pasar y entonces automáticamente, una vez que se deposita en el estómago,
Pero puede darse esta situación. ¿Se acuerdan? Por eso explicábamos la pirosis el año pasado, cómo se manifiesta. Para decir de que este contenido de estómago permite este pasaje por momento y ahí se produce, entonces refluye hacia el esófago y ahí se manifiesta sintomáticamente por pirosis. Fíjense. ¿Se acuerdan de esto? Ya. Es decir, para poder comprender la pirosis, este pequeño video es muy importante. Es decir, refluye, pero después se cierra y le decía a ustedes cómo sería más o menos el caso de Alexi, ¿verdad? Es un conocido así, vamos a decir, de la vida nocturna, Alexi Torres, y entonces, después de un poco de líquido, y ahí en la esquina con Juan, de Sabora y el Pancho, al día siguiente uno tiene al despertarse una pirosis terrible, ¿verdad? Pero pasa. Skoll, que se llama ese individual que ahora está muy de moda, ahora es Skoll. ¿Conocen? O si no, no están actualizados en este tema. Llámenme a mi privado y les voy a contar dónde van a encontrar. Entonces, uno tiene ese episodio momentáneo que nosotros consideramos que es fisiológico. Claro, le mete un omeprazol y pasa, ¿verdad? Entonces decimos que pero cuando persiste esos síntomas y llega ya a incidir en la rutina, entonces consideramos patológico. Es muy importante tener esta imagen anatómica, tener esta imagen fisiológica para después comprender lo que vamos a ver en el día de hoy, lo que representa los estudios que se tienen que realizar en este caso, en este paciente. Bien, siguiendo el enfoque de nuestra asignatura, entonces siempre empezamos con la clínica, el interrogatorio. Vamos a preguntarle un poco, en esta patología, le vamos a preguntar a Elena Cañete, en esta patología, ¿en qué tiempo de la historia clínica uno tiene la expectativa de recabar la mayor información? Habíamos dicho nosotros que cuando realizamos una historia clínica, en fin, yo tengo en la anamnesis o en el examen físico, a veces 50-50, otras veces como que uno consigue más datos en el momento de uno de los tiempos. Elena Cañete, si estás ahí. Sí, estoy, buen día, doctor. Buen Y día. sería en el interrogatorio. En el interrogatorio, porque por su posición anatómica, el esófago desde afuera es como inabordable, o sea, nos queda muy lejos. Hay signos que podemos conseguir, pero casi toda nuestra expectativa de recabar datos está en el interrogatorio. ¿Ok? Eso es sumamente importante porque si no conseguiste nada en el momento del interrogatorio, vos sabés que muy poco es lo que vas a sumar en el tiempo del examen físico. Ustedes ya me dijeron esto. ¿Qué es? ¿Cómo se manifiesta el reflujo gastroesofágico patológico del adulto? Pirosis, regurgitación. ¿Se acuerdan de este esquema que habíamos dicho, que habíamos visto el año pasado? Sí, donde mostrábamos que la enfermedad está aquí, en la transición esófago-gástrica. Y eso es lo que se manifiesta primero por pirosis, regurgitación. Cuando se va complicando ya se produce disfagia. Cuando se va complicando se va a producir hemorragia digestiva y puede también por la broncoaspiración producirse síntomas respiratorios. Eso fue lo que dijimos el año pasado. Este año, como ya vamos a tratar
Ya vamos a tratar, ya nos interesan las complicaciones. El año pasado nos contentábamos con mencionar a fin de rescatar los signos y síntomas. Y nos encontramos ahora de que estas complicaciones que vemos, lo habitual por lo menos, se produce a nivel del esófago, en la vía respiratoria y lógicamente hay consecuencia también en la vía respiratoria como complicación. ¿Se comprende hasta ahí, Celeste Dunjó, cuando lo que vamos diciendo? Celeste Dunjó Garbini. ¿Estás ahí? A lo mejor está hablando con Guillermo González. Pásenle en su privado un mensajito que dejen de hablar. Doctor, doctor, disculpe, estoy yo acá, pero mi internet no anda tan bien. Por eso no, hace rato no le estaba entendiendo. Va y viene. Bueno, entonces voy a trasladar, ya que no, mi sospecha inicial descarto, no estás hablando con Celeste. Entonces, la misma consulta va para ti, Guillermo. ¿Entendiste la pregunta? Sí, doctor, entendí. ¿Se comprende hasta acá? Súper bien se comprende, doctor. Ya, gracias. Bien, y entonces decimos nosotros, como completado este diagnóstico, estos pasos para el diagnóstico clínico, llegamos a la etapa de decir clínicamente este paciente tiene reflujo gastroesofágico patológico y probablemente ya complicado. Es decir, llegamos a esa conclusión clínicamente. Entonces tenemos que manejar los medios para entrar en nuestra asignatura. Esto es la previa todavía, todavía no entramos en nuestra asignatura. ¿Entienden? Entonces, ahora vamos a entrar a pedir los estudios. Es decir, ¿qué vamos a pedirle a este paciente que clínicamente hacemos el diagnóstico de reflujo gastroesofágico patológico? Vamos a preguntarle a María José Carvalho. ¿Qué dijimos nosotros cuando vamos a solicitar el estudio? ¿Qué concepto hay que manejar para poder solicitar los estudios? María José, ¿se entiende mi pregunta? A lo mejor está hablando con Celeste. Camila Benítez. Doctor, mi micrófono nomás no pude prender, acá estoy y entendí lo que estaba mostrando. Y entonces vamos a aprovechar, dejamos nomás libre a Camila y vamos a continuar con Celeste. A ver un poco, ¿cuál es el concepto que vos manejás que cuando ya tenemos un diagnóstico clínico, en este caso de reflujo gastroesofágico patológico complicado, qué concepto hay que manejar para empezar a solicitar los medios auxiliares de diagnóstico? Y primeramente el estudio que le solicitaríamos sería una endoscopía. Y ahí decirle al paciente... Celeste es la que me estaba hablando. Acá, con Camila quiero hablar, pero más tarde. Celeste, ¿vos estás ahí? Perdón. Y una endoscopía digestiva alta para ver las complicaciones. No, está bien, es el estudio. Sí. Pero, ¿cuál es nuestra expectativa cuando vamos a solicitar un estudio diagnóstico? Uno tiene una expectativa cuando va a solicitar, va a adquirir, va a recomendar. En general. Cecilia Grau. Cecilia Grau estará entonces, porque evidentemente no está hablando con Celeste ni con Camila. Camila, entonces te escuchamos. La misma pregunta.
es importante ir razonando, gente. Estamos en una asignatura que tiene por malla curricular orientada a competencias. Es decir, cuando uno va a solicitar un estudio, tiene que tener la claridad de qué es lo que le va a reportar primero. ¿Me entienden? Yo voy a solicitar un estudio para que me reporte algo concreto. Vale decir de que cuando yo reciba el estudio, el informe, la imagen, yo pueda buscar lo que estaba, tengo que encontrar lo que estaba buscando. ¿Me entiende? En todos los estudios. Yo pido, Celeste nos dijo, se pide endoscopía. Lo que yo tengo que manejarlo muy bien, ¿qué expectativa yo tengo con ese estudio? ¿Qué es lo que me va a reportar la endoscopía? No al revés. Claro, lo peor es agarrar un estudio y no entender lo que te dice el estudio. Ya tengo que mentalmente manejar, le pido el estudio porque me va a reportar estos datos. Es decir, yo no debería de pedir un estudio si yo no sé qué me va a reportar. Y si vos sos el responsable del tratamiento, casi le someté a un gasto superfluo. Hoy día lo económico es muy importante. No todos son como ustedes. Platudos, los estudiantes de medicina, todos son medio platudos, en Paraguay por lo menos, sí. Bien. Entonces empezamos a mirar, ya con ese concepto, los estudios que vamos a solicitar. Quiero que anoten la lista, de lo que yo por lo menos presento aquí, hay más. Y quiero que lean qué es lo que reporta en el reflujo gastroesofágico patológico del adulto, la endoscopía, la biopsia, la radiología, la pHmetría, la manometría, la cintigrafía. Es decir, ¿para qué yo pido, para qué yo solicito la pHmetría? ¿Para qué solicito la manometría? Son estudios caros. Ustedes saben que en Paraguay, que yo conozca, hay un lugar nomás donde se hace la pHmetría y manometría esofágica computarizada. Hay un solo centro. Cuando regresé de mi especialización del extranjero, yo quise incorporar este método, pero no me daba el cuero porque mi expectativa era de hacer 3, 4 estudios por mes. Y vos tenés que montar todo un laboratorio. Y entonces tenés que asociarte con Jorge Peralta más o menos para poder sostener, porque de tu peculio personal, si sos seco, no vas a poder mantener. ¿Me acuerdan? ¿Entienden ustedes? No se puede incorporar un estudio que no se puede automantener. Escuchen, nunca habrán escuchado estas cosas. Claro, no se dispone del medio porque si vos traes, no podés sostener. No hay mucho estudio, entonces está parado ahí tu estudio. Y eso tiene su gasto propio. Posteriormente, alguien trajo un solo centro que yo conozco que hace manometría esofágica computarizada y pHmetría. Yo estuve en un laboratorio en el extranjero donde una tecnóloga me entrenaba para hacer pHmetría y manometría esofágica. En ese país, los tecnólogos son los que hacen estos procedimientos. Ok, entonces, a lo que voy, gente, de que nosotros antes de pedir el estudio por responsabilidad tenemos que saber qué reporta esto. ¿Qué reporta esto? No podríamos solicitar un estudio que no conocemos para qué pedimos. Entonces, un gasto superfluo, un gasto inútil.
De modo que queda la lista de 6 estudios a cargo de ustedes para poder responder posteriormente. Bien. Vamos a hacer algunos que otras imágenes para poder comprender por uno de los estudios que pusimos ahí primero, la endoscopía, ¿qué va a reportar? Y la endoscopía va a reportar esto. Es decir, dentro del esófago, las lesiones que produce en este caso el reflujo. ¿Y qué es lo que produce el reflujo gastroesofágico? Y como es ácido el contenido del estómago, y al refluir sobre la mucosa daña. Es decir, derramar un líquido de esa característica, ¿qué es lo que le parece a ustedes que va a hacer? Y va a dañar. Literalmente va a quemar. Y entonces produce un proceso inflamatorio. Por eso le agregamos el itis, esofagitis. La mucosa literalmente quema. La mucosa del esófago que se expone al ácido, y eso es lo que vemos o lo que tenemos que ver si es que hay con la endoscopía. Yo entro con el endoscopio y ¿cuál es mi expectativa? Entonces, de ver que hay una lesión de la mucosa. ¿Se acuerdan de la cascada para llegar al Barrett? Esto se va dañando y cuando persiste, se repite, entonces eso hace que con el tiempo empiece a ulcerarse, a cicatrizarse y cada vez, naturalmente, empeora más. Bien. ¿Qué podemos nosotros con la endoscopía también hacer? De esa lesión, tomar una biopsia. A ver un poco, Rafael Laranjeira. ¿Por qué podría reportar la biopsia del esófago? Un carcinoma. Ya. Alexis Torres, ¿qué se te ocurre que puede reportar la biopsia? Estamos en reflujo. Clínicamente no hay duda. Endoscópicamente no hay duda. Entonces, ¿qué puede reportar la biopsia? Y no, puede reportar, por ejemplo, una adenocarcinoma autor, que es consecuencia del esófago de Barrett, que se va a producir por la irritación. Ya. Nelia Saiz, ¿qué te parece que puede reportar? María José Carballo. Hola, doctor. Hola, prende tu cámara y así te veo. Y yo creo que podría reportar una metaplasia, doctor. Metaplasia, no tanto como cáncer. Sí, metaplasia puede ser. Es decir, la biopsia en realidad, como en todas las biopsias, nos reporta primero la naturaleza. Si es benigno o maligno, en primer lugar. Y dentro de benigno, en este caso, otra vez podemos ver características particulares. Ustedes me dijeron metaplasia.
metaplasia. Puede ver y clasificar uno del tipo de célula que tiene. Es decir, este es una célula que en este caso no parece ser propio del esófago. Es decir, hay una infinidad de datos que necesitamos tener primero para confirmar si lo que nos impresiona clínica y endoscópicamente se trata de una enfermedad benigna. Nosotros había sido que nos parecía que era un reflujo que es benigno en principio, había sido que ya hay célula neoplásica en esa esofagitis que observamos. Es muy importante por eso. ¿Qué puede reportarnos la radiología? A ver un poco. Juan Centurión ya se unió también, había sido. Juan, ¿estás ahí? Sí, doctor. Ya No, aprendemos. comprendemos que está medio fresquito el tiempo, entonces el café de la mañana se prolongó un poco y después para entrar en clínica quirúrgica. Pero aprovechando tu presencia, voy a conversar un poco contigo. ¿Qué nos reporta? ¿Qué nos reportaría y qué radiografía? Por eso que era importante ponerle ya un apellido a esta altura que empezamos a estudiar los medios auxiliares. Así no leímos todavía, pero ¿qué te parece que puede reportar la radiografía? ¿Y radiografía de qué exactamente nos puede reportar? ¿Y una radiografía de tórax, doctor? Una radiografía de tórax. ¿Qué expectativa tendría en una radiografía de tórax? ¿Sí? ¿Es correcto? Puede ser una radiografía de tórax. Y ahí podríamos ver el esófago. No. Esófago no vamos a poder ver con radiografía simple de tórax, es muy raro. No, doctor, por si hay complicaciones a nivel pulmonar. Eso sí, en la radiografía de todos los campos pulmonares, porque dijimos que broncoaspira. Hay casos de neumonitis a repetición, gente que recorre de consultorio a consultorio por problemas alérgicos, y había sido que el problema estaba en el tubo digestivo, broncoaspira. ¿Entiendes? Recorre. Y entonces el médico, cuando no sabe qué es lo que tiene su paciente, le dice alérgico o problema psicológico. Ya le doy ese recurso, gente. A veces también se viene la noche con un paciente. ¿Qué es lo que tengo, doctor o doctora? Y normalmente, pues, el médico, la médica no retrocede. No retrocede en el sentido que, y señora, usted tiene un problema alérgico serio. Eso de que tose a la noche, se despierta medio ahogado, eso es una reacción alérgica. Y la gente quiere tener reacción alérgica. Porque eso pues te conecta al médico ya de por vida. Entonces, hay mucha gente que quiere tener alergia. O le dice, usted tiene un problema psicológico. ¿Me entienden? No, eso es porque el médico no sabe nada qué es lo que tiene. Ya, muy bien. Muy bien, Juan. Con respecto a la placa simple de tórax, se justifica con eso. Junior Benítez, que ya está también con la tendencia de cámara apagada. Vos eras uno de los pocos que siempre... Hola, profe. Hola. Entonces, ¿qué otro estudio radiológico? Le sería muy importante, estamos en reflujo. Radiología contrastada. ¿De? De esófago. Esófago, estómago, duodeno. Ya. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes? Con decir la respuesta de Juan ni de Junior, no es suficiente si no le pones el apellido y no tenés definido qué objeto tiene ese estudio. Claro, lo que dice Juan, correcto. Una radiografía simple de tórax.
pero tenemos la expectativa de chequear los campos pulmonares, no el esófago. Cuando Junior plantea una contrastada de esófago, estómago, duodeno, cambia, porque ahí hay otra expectativa. ¿Me entienden? Por eso yo siempre hablo de expectativa. Pedimos algo y tenemos una expectativa. Hacemos algo, una expectativa. Claro. La expectativa de los estudiantes de medicina de UPE tiene una expectativa de formarse bien y no entrar en esto que estamos escuchando en los últimos días, estas barbaridades. ¿Sí? Yo les cuento y les aliento a ustedes. Nosotros, dentro de nuestra humildad, seguramente nosotros somos primero pequeños. 40 estudiantes se controla perfectamente en un curso. De modo que deberíamos de aprovechar y salir bien formados. No desaprovechen. No es lo mismo enseñar un grupo de 200 estudiantes en un auditorio que la mitad está facebookeando nomás y no asiste realmente. En nuestro caso, tenemos. De modo que les aliento, gente, que pongamos las pilas y pueden salir ustedes muy bien preparados de nuestra carrera. Somos humildes, eso hay que aceptar. Somos humildes, pero tenemos toda la expectativa para salir bien preparados. Escúchenme en eso. Eso no se negocia. Pues el médico bien preparado, en fin, se siente realizado en su profesión, porque puede hacer mucho bien, pero si entra en la ruta de empezar a pervertir esta profesión, es gravísimo. Sí. Por eso yo tengo con este grupo humano de ustedes mucha expectativa de que van a salir bien preparados. Bien. Achimetría. Ya, vamos a decir, no es muy conocido. No es muy conocido. Entonces, le explico brevemente. Achimetría lo que hace es un estudio en donde se deposita un catéter en el extremo terminal del esófago, conectado a un programa, programa informático, a una microcomputadora, ese catéter, y detecta todas las veces que el esófago se expone al ácido. ¿Me entienden? Cuando llega al esófago, detecta este catéter y transmite a esta microcomputadora y registra el evento. Llámese un ratito, llámese antes de comer, llámese al acostarse. Por eso generalmente este estudio se hace por 24 horas. Achimetría, es decir, mide la exposición del esófago al ácido del estómago. Eso es lo que hace la pH-metría. Se coloca por la nariz, se pasa un catéter previa endoscopía y se deja depositado a nivel o un poco por encima del esfínter esofágico inferior. Y se queda ahí, se conecta y uno recorre. Tiene unos botoncitos que cuando va a comer aprieta para ver si qué evento hubo en ese tiempo. Cuando se va a acostar, aprieta otro botoncito. Está programado. Y cuando llega a las 24 horas, se retira y se lleva a un programa de computadora y se analiza eso. Y se ve perfectamente, viene a ser como el electrocardiograma, más o menos. Fíjense ustedes, hay unos trazados que voy a interpretar. Entonces, esta es la frecuencia cardíaca, esta es la onda tal, lo que representa un electrocardiograma. El trazado, entonces, eléctrico del corazón. En este caso, es la exposición del ácido del esófago al ácido. ¿Se entiende, por ejemplo? ¿Se entiende lo que quiero decirles? Eso es lo que hace. Van a leer ustedes, pero les doy una, vamos a decir, idea de qué se trata el estudio, porque no es un estudio muy conocido, por eso que les hago esta introducción.
Ok, eso es lo que hace la pHimetría, que en este caso del reflujo es el estudio con más sensibilidad y especificidad para el diagnóstico. Es decir, cuando ustedes hacen una pHimetría esofágica, no le sale negativo, hay un score, van a leer ustedes el score de De Mister. De Mister es un americano, y tiene su score para decir, este es evidentemente un reflujo patológico, no una exposición casual del esófago al ácido. Eso lo estudió, lo investigó De Mister. Es muy interesante cuando lean, van a encontrar la historia, todo muy bueno, lean un poco. Eso es la pHimetría. Bien, el otro estudio, que también la manometría esofágica computarizada. Ese es un estudio que mide manómetro expresión. Todo lo que los manómetros mide presión. Y en este caso, la manometría computarizada del esófago, lo que mide en primer lugar es la presión del esfínter esofágico inferior. ¿Ok? ¿Me siguen? Así como la presión arterial sistémica. Tenemos un equipo, un aparato de presión que mide. Pero cuando es útil, entonces tenemos que saber cuánto es la presión normal de todos los mortales comunes. O sea, ustedes me dicen 12, 8, 120, 80 milímetros de mercurio. Para poder decir, este paciente es un hipertenso, tiene 25. Tiene 25, 12. Hay que bajarle urgente porque ese paciente va a infartar o va a hacer una ACV. Está con una crisis hipertensiva. ¿Me entienden? Porque nosotros sabemos que los parámetros son cifras, o sea, por encima de los parámetros establecidos como estándar. ¿Me entienden? La misma cosa en este caso del esófago. Esa presión del esfínter esofágico inferior, y lo habremos dicho en algún momento el año pasado, disminuye en este caso la presión del esfínter esofágico inferior, y eso hace de que se vuelva incompetente. ¿A qué vos le considerás, Guillermo González? Voy a aprovechar un poco tu presencia y comunicación. ¿Cuándo vos considerás una válvula competente? No te pregunto del esófago. Una válvula de tu casa, de la cañería. ¿Y cuando tiene una pérdida, doctor? Acá tú fallas. Ahí No, es competente, pero... Justamente cuando tiene un buen funcionamiento. Claro, el enfermo es el que tiene mala salud y el sano, buena salud. Pero un poquito más de información. ¿Cuándo uno considera que su válvula funciona en la cañería de su casa? Infórmense, eso es muy importante. Nunca, eso es trabajar con los ricachones, no hacen tareas como yo, que tengo que estar arreglando cañería de la casa, y ahí yo ya tengo el concepto. ¿Cuándo funciona una válvula? No, como cualquier válvula, generalmente produce esfínter. O sea, se tiene el esfínter para que no se escape. Cuando deja una válvula es competente cuando deja pasar en un sentido y no en el otro.
Porque como vimos en la dinámica inicial, el alimento que llega del esófago y pasa al estómago y cierra. Deja pasar sin dificultad hacia el estómago el contenido del esófago, pero inmediatamente cierra. Si se abre, como vimos también en este pequeño video, es patológico, refluye por eso, porque esa válvula es incompetente, no cierra del retroceso. Eso es, vos tenés que decir, esta válvula funciona bien cuando en un sentido deja pasar el contenido y no permite el retroceso. Y decimos nosotros, una de las causas por la que se produce la incompetencia del esfínter esofágico inferior es la hipotensión. ¿En qué patología vimos nosotros donde había una hipertensión del esfínter esofágico inferior? A ver, vamos a preguntarle un poco a Juan José Mendoza. ¿Está ahí? Sí, doctor. ¿En qué patología vimos donde el esfínter, ahora estamos hablando de incompetencia por hipotensión del esfínter? Mientras que piensa Vicky Flores, ¿está ahí? Victoria Flores. Pamela Giselle. Sí, doctor. Ese era acalasia. Era la acalasia, que se caracterizaba manométricamente por una hipertensión del esfínter y una relajación incompleta. Esa era la característica manométrica de la acalasia. En este caso, estamos hablando de reflujo y hablamos de hipotensión. El otro era hipertensión. Ahora estamos hablando de hipotensión y que lleva a una incompetencia. Esa hipotensión puede ser por muchas causas. Por muchas causas. Esa incompetencia no solamente puede ser por hipotensión, puede ser por un problema anatómico. Que, por ejemplo, puede haber un problema anatómico muy conocido, es la hernia del hiato esofágico. La hernia se hernia, en este caso, el estómago. Hernia, ¿se acuerdan que por definición era la salida de una víscera de su compartimiento natural hacia otro lado? En este caso, el compartimento natural del estómago, de la transición esófago-gástrica, el abdomen, y pasa hacia el esófago, hacia el tórax, perdón. Vuelvo a repetir porque tartamudea un poco. El paso de la transición esófago-gástrica, incluido el estómago, del abdomen al tórax. Por eso es hernia. ¿Y por dónde pasa? Por el hiato esofágico. ¿Se acuerdan del hiato esofágico? Por eso miramos, estaban los pilares del diafragma, que conformaban el diafragma, los pilares, y a través de eso pasaba el esófago. Y pasa un chiquitito al abdomen y ahí se une con el estómago. Bien, ojalá que me hayan entendido, porque quise explicar, pero no sé si me salió. ¿Se entendió algo, Rafael da Silva? Rafael da Silva. Realmente este método es lo que más me sacrifica esto, ¿verdad? Los estudiantes con la excusa de internet que no funciona, están jodiendo ahí. Bien. Bien, y vamos entonces a llegar a este punto
de que esta patología uno puede sustentar su diagnóstico. El año pasado ya lo vimos en el diagnóstico clínico, pero había sido que puede basarse también en la endoscopía, radiografía, manometría y pHmetría fundamentalmente. Fundamentalmente. Es decir, la pHmetría es el protagonista más importante porque su reporte, de alguna manera nos va a certificar el diagnóstico. Pero se fijan ustedes que, para los que entienden guaraní, argumento y. Argumento y, conocen ustedes lo que es, ¿verdad? Claro, que por una cosita uno quiere convencer. Claro. Churro y tereíma, ¿verdad? Si sos seco. ¿Me entienden ustedes? Si sos demasiado seco. Ya, de churro y treima, más o menos así. Y argumento y. ¿Ok? Entonces, en este caso del diagnóstico, no puede haber argumento y. Hay demasiado argumento para poder decir, este es un reflujo patológico de este adulto. Siempre pongo al final de adulto porque los casos pediátricos son diferentes. Hay mucha patología, esta patología también en los niños. Y entonces podemos decir a esta altura, mi diagnóstico de reflujo patológico se sustenta en la clínica, se sustenta en la endoscopía, se sustenta en la pHmetría, en la manometría, la radiología. Por ejemplo, scintigrafía, noten también porque también les voy a preguntar qué aporta la scintigrafía. Entonces, imagínense 5 parámetros. Es decir, argumento y no puede ser. Y es muy difícil que las 5 bases estén equivocadas. ¿Me entienden ustedes? Si yo encuentro que se trata de reflujo gastroesofágico patológico clínicamente, puedo equivocarme un parámetro. Pero si tengo 5 parámetros, es el diagnóstico. ¿Me entienden ustedes? Pero dentro de eso, otra vez, ¿cuál es el que tiene más peso dentro de los medios auxiliares? Y dijimos, en este caso, la pHmetría. ¿Se entiende hasta ahí? Pamela, Giselle. Sí, doctor, se entiende. Ya, bueno. Y cuando completamos el diagnóstico, que es la primera etapa de nuestra asignatura, pasamos directamente al tratamiento. Todos los tratamientos, como en este caso, médico, queda a cargo de ustedes. Anoten que hay, porque esa es nuestra metodología. Yo le hago anotar para que puedan leer. Tratamiento médico del reflujo gastroesofágico queda a cargo de los estudiantes y va a ser supervisado por los instructores. Porque como no tengo yo tiempo, excepto los que tocan conmigo, por el tiempo que rotan conmigo. Esta tarea entra dentro del trabajo autónomo, pero supervisado. Porque ¿cuál es el reflejo condicionado de ustedes? Bueno, de nosotros también era. ¿Cómo es el reflejo condicionado de la tarea? Como esto termina, las 10 va a terminar, entonces el próximo miércoles a las 10 recién entramos otra vez en la página de este tema, ¿verdad? A veces cuando les pregunto cómo ojean rápido, ¿qué es lo que dijo de pasada? No, eso si hacen no les va a servir. Si entendieron ahora, no les va a servir. Porque van a olvidar todito otra vez. Van a olvidar todito.
Si ustedes van, no les digo luego que estudien 1 hora, 30 minutos más. Vayan a leer reflujo gastroesofágico patológico del adulto. Desde nuestra mirada. Doctor, una consulta. Diga. En cuanto a la cintigrafía, ¿en qué dijo? No le escuché bien. Y no dije nada, pues. Dejé a cargo de ustedes. ¿Que queda a cargo de nosotros? Sí, claro. Y una consulta. Al hablar de cintigrafía, ¿sería lo mismo que gammagrafía, doctor? Sí, es el mismo. Es el mismo método. Sí. Gracias. Cintigrafía de la transición esófago-gástrica, en este caso, van a leer y van a encontrar, creo que está muy bien en ese texto que les había recomendado, la última edición. La última edición está muy bien. Cintigrafía. Lo leí vez pasada. Bien. Dicho esto, entonces pasamos al tratamiento. Espero que le haya quedado claro que la ruta que hicimos del año pasado y de antepasado también, porque tuvieron que haber tratado en patología quirúrgica, entonces todo eso nos sirve, incluido la anatomía, incluida la fisiología. Se dan cuenta que necesitamos todito ahora. Ahora que vamos a tratar con más razón. Hay que entenderlo muy bien para poder tratarlo. Tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista quirúrgico. Como está una asignatura quirúrgica, me encargo yo del tratamiento quirúrgico. Y acá hay un primer concepto que quiero que pongan, entre comillas. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento quirúrgico? ¿Me entienden? Como todas las cosas de la vida, cuando uno va a hacer un gesto, ¿qué objetivo tiene? ¿Qué objetivo tienen ustedes prioritariamente en este momento? Y ser médicos, ser médicos, ser prioritario. En la vida, en cada momento hay una prioridad absoluta. En este momento ustedes tienen que ser médicos. Sí. Para darle una patada a la pobreza, decíamos nosotros, en otro tiempo, inocentemente. Claro, o sea, vamos a llegar a ser médicos, los secos, como yo. Entonces, vamos a llegar a ser médicos para dar una patada a la pobreza, porque veíamos a todos los médicos medio ricachones, ¿verdad? Esa es la apariencia falsa del médico. Y entonces decíamos eso, ¿no? Bueno, cuando llegues, había sido que no es que podés patear nomás este bulto muy fácilmente, porque se quiere pegar la pobreza. Entonces, en mi caso, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué expectativa tenemos con la cirugía? Pongan eso y todas las veces que van a realizar un procedimiento, ¿qué expectativa? ¿Qué objetivo tiene esta cirugía? En este caso, en un reflujo patológico. ¿Qué es lo que va a aportar exactamente en este caso? Acá, algunas palabras sobre el tratamiento médico, medidas generales, régimen alimentario, medicamentos que se utilizan. Pero vamos a pasar a esto. ¿Cuándo se opera el reflujo gastroesofágico patológico del adulto? Es decir, si existe la posibilidad de tratarlo con medicamento, entonces, que no es invasivo, naturalmente se va a optar. Entonces hay que precisar, en este caso, cuándo se indica la cirugía en el reflujo gastroesofágico patológico. Eso es lo que yo trato de esbozar algunos de ellos. Uno, en nuestro país y en el Brasil también debe ser, algunos pacientes tienen imposibilidad de cumplir tratamiento médico. Voy a preguntar al auditorio, ¿cuáles serían, por ejemplo, una entidad en la que no puede cumplir el tratamiento médico? Vamos a preguntarle
a Micael abogado. ¿Cuándo vos interpretarías que no puede cumplir el tratamiento médico o se te ocurre? Micaela, ¿estás ahí? Buen día, doctor. Buen día, prende tu cámara porque no te veo. ¿Me ve? Perfectamente. Por ejemplo, cuando el paciente no puede comprar los medicamentos, podría ser Un ejemplo, sí. Eso un es ejemplo. en un país como el Sí. nuestro y otra parte del Brasil, no pueden comprar. Sí. Imposibilidad de adquirir. Le da una receta y este país no provee de medicamentos a los hospitales. No puede cumplir. Y mucho menos por un tiempo prolongado. Es una indicación. Vive en zona muy apartada. Hay una zona que tengo, ya es mi amigo, un paciente que tengo en Cocueré, San Pedro. Nunca, Cocueré se llama el lugar donde vive. Que le sigo yo. Suele venir conmigo. Yo le doy para su pasaje para que venga. Sí. Es una persona espectacular, con muchos hijos, pero seco como el sol. Yo le giro para que venga a sus controles. Muy interesante. Y mucho menos para que pueda comprar medicamentos. Sí, es una razón. Por eso lo que dice Micaela es correcto. Es una indicación de tratamiento quirúrgico. Se trata, pero retira el medicamento y vuelve todos los síntomas otra vez. Recurrencia antes de los 3 meses. Se le trata con las medicaciones habituales y persiste las molestias, persisten los síntomas. Concomitancia con otra patología. Por ejemplo, hay colecistolitiasis, litiasis en las vías biliares. Hay que pensar en la posibilidad de resolver los dos. O complicaciones, por ejemplo, esofágica y respiratoria. Es decir, cuando se indica, de ahí viene indicaciones de la cirugía. Esto ya hay que operarlo. Lo que nos dijo Micaela de entrada es un factor. Les parecerá banal a algunos, pero es así, es una realidad. Si vos tu paciente, como mi paciente, por ejemplo, que tengo en Cocueré, San Pedro, usted no tiene ninguna posibilidad de comprar. ¿Me entienden? Ok, esos son entonces, de ahí vienen indicaciones de la cirugía. Hay que justificar por qué se le va a operar. Eso es lo que tenemos que justificar siempre cuando vamos a hacer una cirugía. Y les decía a ustedes que uno tiene trazado unos objetivos cuando va a realizar una cirugía. Y más todavía en este caso, que es un trastorno de la función. Hay una falla en la función. ¿Me entienden? Es decir, reparar algo es mucho más difícil que cambiarle el repuesto. Vamos al plano de los mecánicos. Los mecánicos actuales consisten prácticamente en permutar el nuevo con el viejo. ¿Me entienden? Ya no reparan. Ya no reparan casi nada. Ya no se puede reparar, te dicen en general, ¿verdad? Pero entonces consiste en retirar el viejo y ponerle el nuevo. En este caso, no puedo yo retirar toda la transición esofagogástrica y decirle de una y ya está. No, no puedo. Hay que repararlo.
Por eso que uno tiene que tener muy claro, en este caso, qué es lo que tiene como objetivo el procedimiento. Alivio de los síntomas. Los síntomas, de todos los síntomas y en forma permanente. Eso es lo ideal, el escenario ideal. Evitar las complicaciones, evitar recurrencia y naturalmente cuando uno hace un procedimiento, todos los procedimientos tienen el riesgo de complicarse. Acuérdense bien eso, que cuando nosotros hacemos un procedimiento, a veces inherente a tu cirugía, a veces inherente a la anestesia, a veces inherente a al paciente mismo. Un paciente que vuelve a operar de reflujo gastroesofágico, técnica perfectamente, hace un infarto agudo de miocardio en el acto operatorio y se lleva a terapia, neumonía y no sale. ¿Me entienden? Hoy día hay menos complicaciones intraoperatorias. Hay menos complicaciones. Anteriormente había más. Mucho más. Se mejoró muchísimo. Para la anestesia. Es decir, este complejo, estamos tratando una patología benigna, el reflujo, y no es muy fácil tramitar si vos tenés una complicación en una operación de una patología benigna. Eso quiero que vayan razonando, gente. Vayan pensando. Ese es nuestro compromiso. Por eso que hay que procurar de prepararse. Que no sea inherente al cirujano todas las veces. No sea inherente al médico. O sea, lo mínimo. A nadie. Si yo les digo a ustedes que yo no tengo error, les miento. Yo tengo error. Lo que procuro, capacitándome, estudiando, perfeccionándome, es disminuir mi margen de error. Y ustedes también van a tener errores, pero van a disminuir si es que son aplicados en la disciplina. ¿Sí? Que sea 95% de acierto y 5% de error. No al revés. Esa es nuestra expectativa. ¿Por qué les salgo con esto? Y esto es lo que yo siempre quiero compartir con ustedes, que no sea solamente mi recomendación de lo disciplinar del tema solamente, sino que yo apunto a la formación integral de ustedes. De alguna manera, les abro el panorama, que no todo es feliz en esta profesión, más todavía si vos tenés complicación. Noches enteras no van a dormir por un problema de paciente. ¿Sí? Esa es un poco la ruta, no es menor. Más todavía te preocupa más cuanto más entendés. El que no entiende luego y a tiro al aire nomás es otra cosa. Dispara nomás. No, es más, no se toma por aludido para más. Bien. Esto sería entonces los objetivos de la cirugía que le acerco acá, pero quiero que sigan leyendo los objetivos. Como yo me comprometí de hablarle hoy solamente de la cirugía, voy a tomar uno, que es lo que voy a compartir con ustedes, una de las cirugías, las técnicas empleadas, y voy a dejar a cargo de ustedes 3 técnicas más. Vamos a conversar de la técnica de Nissen y queda a cargo de ustedes la técnica de Belsey Omar, la de Hill y la de Collins. Toda la cirugía, tanto la que queda a cargo de ustedes, anoten por favor. Todo lo que queda a cargo de ustedes y la que vamos a ver, tienen los mismos objetivos. Los mismos objetivos. Ustedes van a escuchar, en Paraguay por lo menos es conocido, cada uno tiene su manera de matar la pulga.
Claro. Alguno aplasta con el zapato, ¿no? Otro con una raqueta eléctrica. Y otro lo hacen de otra manera. Cada uno tiene su manera de matar la pulga. Pero en este caso, todas las técnicas apuntan a reparar, en este caso, esta situación que produce el reflujo. Voy a compartir con ustedes una de las más conocidas, que es la técnica de Nissen. Y esto en mi tiempo, nosotros nos íbamos al hospital y entrábamos en quirófano para poder ver la cirugía. Y en realidad, para ser bien honesto, nuestra compañera Bonita eran las que más veían la cirugía. Porque los cirujanos tenía mucha predisposición para mostrarle lo que estaba haciendo sobre la mesa quirúrgica. Y los negritos y mosca por la pared. O sea, no venga a contaminar mi cirugía. Entonces, les cuento a ustedes. Ya saben entonces dónde yo estaba. Ahí bien pegado a la pared. Entonces, pero hoy día, y ustedes no aprecian esto, porque uno no aprecia lo que tiene. Hoy día nosotros podemos ver repetidas veces en un video tal cual y mucho mejor de lo que se ve en quirófano. ¿Me explico mejor? Nosotros hoy día tenemos opciones de mirar lo que yo le voy a mostrar ahora. Yo rescaté de los tantos que vi en YouTube y hay mucha cirugía y rescaté uno que me parece el más didáctico. El más didáctico de todo. Es decir, vamos a poder ver exactamente lo que se hace en la cirugía. Sin embargo, cuando vos te vas y en el fragor de la lucha allí del procedimiento, generalmente, como nadie retrocedemos, te dice, vos sos estudiante, este es el nervio vago, te muestra, ¿verdad? Y vos no entendés lo que en realidad lo que es el nervio, lo que te muestra, ¿verdad? Vos ves nomás que sangra un poco, todo es rojo, y ahí en medio de la pinza te muestra una estructura y te dice, este es el nervio vago. Y por supuesto, vos como estudiante cepillero tenés que decirle, qué cosa, como más o menos admirando la estructura anatómica. Vos no entendés nada en realidad. Qué lindo. Sí, sí. Y eso es lo que se le muestra 3, 4 veces. Los cirujanos antes, ¿verdad? Los cirujanos actuales ya no. Lo que muestra 3, 4 veces luego a tu compañera Bonita. Y vos, colgado por tu compañera, ya tenés que ver, ¿verdad? De atrás, claro. Pero de alguna manera no podemos ver con claridad. Ahora vemos con claridad en esta imagen, en lo que vamos a ver. ¿Me entienden? La diferencia notable. ¿Qué es lo que se hace con esta cirugía? Le explico a ustedes. Como aquí hay una falla del esfínter esofágico inferior, por 2 motivos fundamentalmente. Una es, la incompetencia se debe fundamentalmente a 2 razones. Uno es de que hay una disminución de la presión del esfínter. Y otra es la disminución de la longitud del esfínter. Entonces, esas son las 2 razones que lleva a esta incompetencia. Y cuando vas a reparar, entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Y lo contrario, aumentar la presión del esfínter y alargar la longitud del esfínter. Ese es tu objetivo. ¿Me entienden? A eso le llamo yo, ¿qué es lo que yo pretendo conseguir con la cirugía? Y aumentar la presión y alargar la longitud. Pero le mencionaba a ustedes que esta situación puede darse por una cuestión mecánica. Por ejemplo,
cuando hay una hernia en el hiato esofágico. Pasa el contenido del abdomen, en este caso en la transición esofagogástrica y el estómago, hacia el tórax. Esa hernia se produce porque un contenido del abdomen pasa hacia el tórax. Por eso se hernia. Y como pasa por el hiato, se llama hernia hiatal. ¿De acuerdo, gente? Y entonces tenemos que, en ese caso, en la cirugía, reparar en toda hernia. Generalmente el orificio natural se agranda, ¿verdad? En la ingle, el orificio inguinal interno con el externo se junta y ya se vuelve un cráter nomás, ya no existe orificio inguinal interno ni externo, por la hernia que tiene el paciente. La misma cosa ocurre en esto, por ejemplo, en los casos de hernia hiatal. Pasa el contenido del abdomen hacia el tórax y, lógicamente, cuando vamos a reparar, como hicimos en la hernia inguinal, tenemos que reparar la hernia, pero reparando esa hernia, tenés que tener una expectativa qué es lo que tenés que hacer. Hacer todos los gestos para llegar a reparar, en este caso, la competencia del esfínter, aumentando su presión y alargando su longitud. Es decir, vamos a entrar a mirar la cirugía. Para muchos seguramente primera vez, otro ya habrá compartido conmigo, con otro, sabiendo exactamente qué es lo que se debe hacer. Y entonces, ¿qué demanda en este caso? Y saber exactamente lo que tiene el paciente en el preoperatorio. En el preoperatorio se hizo toda la historia clínica, los estudios, y vamos a entrar a operar entonces con ese diagnóstico. A ver, Dayana Guillén, ¿se entiende lo que quiero explicarle? Sí, doctor, se entiende. Ya, perfecto. Bien, entonces vamos a pasar a mirar un video de la cirugía para tratar el reflujo gastroesofágico patológico. Y vamos a mirar hoy día, tenemos esta posibilidad de operar por método convencional y también hoy día se puede hacer por método laparoscópico. Y ahí me detengo a explicarle un poco para que tengan una idea acabada. Lo que se hace por método convencional, es decir, la incisión clásica de laparotomizarle, de abrirle grande el abdomen para llegar, en este caso, al hiato esofágico, y lo que se hace por el método laparoscópico tiene los mismos principios. Es decir, esto que anunciamos nosotros de que vamos a reparar el hiato, vamos a tratar de reparar la presión, de alargar la longitud del esfínter, se hace por el método convencional y se hace por el método laparoscópico. La misma cosa, se debería de hacer la misma cosa. La diferencia, ¿dónde está entonces? De que uno se aborda el punto del problema con una incisión enorme, con una apertura enorme. Y el otro se hace a través de puertos pequeños, o sea, orificios pequeños, y entonces en la recuperación del paciente es mucho más llevadero, es mucho más rápido, con mínima molestia para el paciente. Por eso se opta para esta cirugía, por ejemplo, mayoritariamente, si permite el caso, hacer por método laparoscópico. Entonces vamos a ver nosotros una cirugía antirreflujo por el método laparoscópico. ¿Se entiende, Dalva Flor, lo que quiero decir? Sí, se entiende, doctor. Se entiende. Bueno, correcto.
Entonces vamos a pasar inmediatamente a mirar un video que ya lo tengo preparado. Me lleva esto tiempo, gente. Por eso que ustedes me van a escuchar medio chanta siempre. Ustedes, mucho autobombo me hago que preparo las clases. Te lleva tiempo porque tenés que hacer coincidir todo. Claro, yo veo que a veces hacen ustedes gestos con sus cejas. Qué chanta que el autobombo permanentemente. Que hago esto, hago aquello. No, no. Acéptenme, por favor, mi chantería. Pero le voy a demostrar de que tengo preparado todo. Bien. ¿Dónde te fuiste mi preparación? Ahí está. Bien. Ya empiezan a ver el video, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, el paciente se trata de un reflujo gastroesofágico más hernia del hiato esofágico, que manométricamente está demostrado que tiene una incompetencia del esfínter esofágico inferior. No es que entramos a operar nomás. De acuerdo al score de Mister, que quiero que lean, está tipificado como 91.2. Ahí está. Estamos dentro de la cavidad, este es el instrumental ya del video laparoscopio. Ahí está. Ese quiero mostrarle. Quiero que se fijen, no sé si por mi luz. Un poco. Quiero retroceder esta parte de la cirugía. Ahí está levantando el lóbulo del hígado, lóbulo izquierdo. Y acá fíjense ustedes. Esto que ven ustedes como un arco, y acá ven ustedes el estómago, y acá hay un hoyo, hay un orificio. Este es donde se ve que este es estómago que está subiendo hacia el tórax. Este está en el abdomen. Lo que muestra acá que hay un feroz, en este caso, hiato. Esto no tiene que ser así, ni mucho menos tiene que subir acá el estómago, en el tórax. Entonces acá se ve claramente la feroz hernia de este paciente. Este es el instrumental nomás para mostrar la feroz hernia, este enorme orificio que tiene el paciente, entonces una hernia hiatal enorme. Ahí está. Estira con esa pinza y trae hacia abajo. Miren, juega ahí en el hoyo. Juega en la transición esofagástrica, porque es grande. Este es un bisturí armónico. Fíjense que comprime la estructura, corta y coagula. Este es un bisturí armónico. Está adentro disecando. ¿Dónde se está yendo con esta disección? Estamos apuntando a llegar al hiato. Está liberando toda esa adherencia que tiene este paciente por la hernia. Como cualquier hernia, produce varias adherencias. Está liberando. Ahora vamos, disección del pilar derecho. Pilar derecho, si hay pilar derecho, hay pilar izquierdo. Lo que conforma el hiato. Claro, esas son estructuras que ustedes conocen, el diafragma. El diafragma tiene este orificio del hiato esofágico por donde pasa el esófago, y en este caso ahora pasa el estómago, pero hacia arriba. ¿Ok? Eso es lo que vamos disecando. No se preocupen. Esta parte es la disección de adherencia nomás. Le voy a explicar. Está muy claro en parte. Nuestra expectativa con esta disección, con este corte, coagulación, este es un bisturí, este es el hook, en inglés, el gancho. Este es el bisturí
vamos a decir que en este caso coagula, corta, coagula, corta. El otro era mucho más, el bisturí armónico es mucho más sofisticado. Este tiene la técnica de enganchar con ese, con el hook, pero se refiere a un gancho que diseca. Ahí está. Va apareciendo esto, este es el pilar derecho, y se mete acá en el medio. En el medio, ¿qué va a estar? El esófago. Estiró todo hacia abajo el estómago, porque estaba subido el estómago hacia el tórax. Acá se va liberando más lo que estamos buscando ya en este momento. Ahí está. Este es el esófago. Paro allí un ratito. Este es el esófago ya disecado. Entonces acá va a estar el pilar izquierdo, el pilar derecho. Acá va a estar el pilar izquierdo. Donde está mi cursor, acá está el pilar derecho. Este es el estómago, el esófago, perdón. Esta es una cinta que se introdujo para traicionar el esófago. Fíjense cómo se ve. Ahí está. Este tubo que viene hacia la boca, acá entra en el abdomen, este es el esófago. Y acá va a estar el neumogástrico. Acá, el neumogástrico derecho. Va a estar como un cable. El vago. A ver, este es el esófago. Fíjense. Ya disecado. Muy bonito. Entonces, al disecar todo, ¿qué es lo que queda? Y se queda el hoyo, se queda el agujero grande, aquí, donde pasa el esófago. Voy a parar. Donde pasa el esófago, hacia el tórax, hacia el abdomen. Y los pilares, los músculos, por donde pasa, es el hiato. Pilar derecho, pilar izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Y pasa el estómago hacia arriba, por eso hablamos de hernia. Y al empezar a liberar todo eso, ven ustedes que va a quedar un feroz cráter, un feroz huraco, donde baila el esófago. Donde baila el esófago. Y entonces, antes que nada, habría que reparar, así como ocurriría en la hernia inguinal. Vos liberas todo y se queda un hoyo. Y ahí lo que ponemos prótesis habitualmente. Este va a permitir cerrar sin prótesis. Eso es lo que quiero mostrar. Bien. Seguimos. Ahí fíjense ustedes. Ahí está. Esta aguja, está pasando en este momento por el pilar derecho. Vino del izquierdo, derecho, hace pasar esa aguja y va a aproximar. El objetivo final es, ahí está el pilar izquierdo. Le pasa la aguja, fíjense, ahí en el medio está el esófago. Estamos encima literalmente del esófago. Pasa al otro lado, el otro pilar, y ahí acercan. Fíjense, qué bonito se ve ahí. Anuda, asegura ese paso, y va a haber, hay todavía un hoyo. ¿Notan ustedes este hoyo? Díganme sí o no. Sí, doctor, Sí, doctor, se ve. Acá está cerrando arriba. Y todavía queda este agujero donde está mi cursor, donde está bailando mi cursor. Entonces, va a poner un punto nuevamente debajo y con eso más o menos estaría completando. Ahí fíjense, pilar izquierdo, pasa el punto. Muy bonito se ve. Pilar derecho. Pilar derecho, está muy abierto. Y ahí va a aproximar. Y fíjense, ahí se va cerrando por donde había pasado, ese agujero por donde iba pasando, o sea, cuando que estaba pasando por allí el estómago, el esófago, el estómago, subieron todo arriba. Ahí está. Casi cerrado, en este caso, el hiato. Antes de que entrar el hiato, cierra el hiato, el hoyo enorme que estaba, ¿verdad? Cierra ahora. Pero nosotros dijimos
de que este paciente que tuvo reflujo, evidentemente en este caso porque tenía una hernia hiatal, empezó a fallar toda la esfínter, ahora hay que volver a lo nuestro, a lo que dijimos. Hay que hacerle la reparación de la válvula para poder aumentar su presión y alargar el esfínter, la presión del esfínter. Eso. ¿Y eso cómo vamos a hacer? Y vamos a traer el fundo gástrico, el fondo del estómago, vamos a cortar allá los vasos cortos y vamos a traer detrás del esófago y lo vamos a hacer como un manguito. Vamos a poner como un manguito. Le voy a mostrar en este esquema. Como este. Es decir, el esófago terminal rodeado por el estómago. Por el estómago. Doctor, ¿vos estás mostrando algo? Sí. No, No se ve. Bueno, mire. Aquí. Ahora sí. El estómago le rodea, el esófago, le rodea el esófago y se queda como manguito. Fíjense, el esófago. Esta parte terminal pelada acá, ahora ustedes ven que está rodeado de esto, suturado. Esto es lo que buscamos hacer con la cirugía. Ahora estamos en vivo. Esto es una grabación de una cirugía, lo que estamos viendo. Entonces, había sido que hay que reparar el hiato. Ya lo completamos. Porque tenía un pasaje. Porque si yo le hago esta válvula, en este momento, el manguito, esa es la técnica de Nissen, va a subir todo otra vez en el tórax. Porque hay un feroz huraco ahí. Entonces, lo primero que hago es cerrar por donde había pasado, por donde se había herniado, y entonces cierro primero eso y después le voy a hacer el gesto del manguito que le estaba mostrando. Bien, estamos en esa etapa. Fíjense, ahí se queda. Atrás también, ahí fíjense, hace pasar el estómago, este ya es el estómago, y le rodea al esófago. Así como vimos en el esquema. A ver un poco, ojalá que entiendan. Ahí, eso que está presentando, esta pinza con esta otra pinza, voy a retroceder un chiquitito. Rodea, fíjense, como que presenta sobre el esófago. Miren, y va a suturar ahí. Ese estómago de un lado y el estómago del otro lado sutura sobre el esófago. ¿Notan ustedes? Fíjense, ahí prueba un poco ese estómago suturado alrededor. Ahí le va a poner otro punto. Ahí está. Voy a congelar ahí. ¿Les parece a ustedes que se parece un poco al esquema que habíamos mostrado, verdad? Fíjense acá. 1, 2, 3 puntos. Este es el esófago. Este es el esófago terminal. Fíjense cómo queda. Ahí está. 1, 2, 3. Y le va a poner un último punto ahí todavía que toma el estómago, fija a uno de los bordes, en este caso del hiato, del pilar sería, en este caso, el estómago que le rodea al esófago, fija al pilar derecho. ¿Notan ustedes? Esto es para que no se escape, no tienda a subir otra vez. Le amarra literalmente en el abdomen. Este es en un ser humano vivo, no es ninguna teoría. Todo esto se está haciendo, es una grabación, no es ninguna simulación. Es una grabación de una cirugía. Todo esto se está haciendo
a este paciente, en este caso, como cirugía antirreflujo. De ahí viene el nombre de que la válvula, en este caso, reparada con una funduplicatura de 360 grados. 360 grados. Y voy a mostrarle a ustedes para que entiendan mejor. Este fue lo que se hizo. Le rodea al esófago y acá sutura. O sea, le rodea 360 grados al esófago. Acá vamos a ver otra técnica, por ejemplo, que no llega a rodear totalmente, sino le sutura acá y le sutura acá. Es decir, 270 grados. 90, 180, 270 y 360. Es un múltiplo de 9. 9 por 4, 36. ¿Ok? Es decir, le rodea totalmente. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Lo que dijimos hace rato. Reparar la válvula, porque esto posterior a la cirugía se va a ir a control tanto de manometría como de pHimetría, y vamos a ver si es que aumentó la presión del esfínter, si se alargó la presión de simetría, cómo está la exposición ácida del esófago al ácido del estómago en el postoperatorio. No crean que todo es feliz como en las películas. Lo peor que te puede pasar es que te diga uno en el postoperatorio inmediato, ahora no es que tiene problemas de reflujo, ahora no puede tragar. Porque había decidido que le cerraste demasiado ya ese manguito. Y, por supuesto, reparaste un esfínter, pero el esfínter del cirujano se contrae muchísimo también cuando tiene esa información. Sí, como cualquier mortal común. ¿Me entienden ustedes? No salió bien. Anda, no tiene mucha molestia, pero sigue igualito. Cada vez está peor su acidez. Ahí sí que es complicado. Es complicado. Y lógicamente tenemos también la noticia de que anda perfectamente. No tiene malos síntomas. Está feliz ahora. Es otra noticia también. Alguien me iba a preguntar algo. Sí, profe, ¿y en esos casos se debería volver a intervenir o cuál sería la conducta si de por ahí sale mal la cirugía? Y tenés que primero, no es tan fácil. No, es luego por el cobro. Someterle otra vez a otra cirugía por tu falla, primero, luego no tenés mucha confianza ya del que te confió inicialmente. Claro, vos le llevas a tu familiar a un médico y te cobra $5,000. No solamente él. No tenés problemas económicos, le pagás todo. Y en el postoperatorio te dijo que salió todo perfecto. Y en el postoperatorio anda mal tu paciente. Ya sube de tono. Vos querés escuchar una explicación convincente. ¿Por qué, doctor, ocurre esto? Sí. Este es como el romance es agradable si va todo bien, pero hay problemas y ya empiezan las púas. O luego así. Así empiezan ya los tiroteos, ¿verdad? Y yo les muestro las dos facetas. Y quiero que sepan las dos caras que tiene esto.
Esto no es una cuestión cuando vos trabajás sobre tu semejante, existe siempre la posibilidad de que se alivie, pero no se cura totalmente, se cura totalmente o no tiene ningún resultado. Esas son las posibilidades siempre y todas las veces. Más todavía cuando hace un procedimiento de esta característica. Por eso que los estudiantes, ustedes que están adentrándose, fíjense, probablemente dentro de la carrera es la última vez que van a tratar reflujo. ¿Verdad? Es última clase de reflujo para ustedes, porque ya no van a dar después ninguna dentro de la carrera de medicina. La última clase de reflujo. Es decir, ya tenemos que tener las capacidades como para manejar, no para operar, porque eso demanda una especialización, pero sí los conceptos bien claros. Los conceptos bien claros. ¿Por qué no le promociono a aquellos que no tienen la idea ni de los síntomas? Se fijan ustedes que la ruta es un poco larga, había sido. Hoy terminamos con la técnica quirúrgica. Todas las enfermedades quirúrgicas, de resorte quirúrgico, termina con la técnica quirúrgica. Porque, por eso es enfermedad quirúrgica. Entonces, les doy esta, vamos a decir, estas directivas, pero esto es transversal. ¿Qué es lo que significa eso? Que este no es solamente para el reflujo. No es solamente para el reflujo. Esta directiva es para todas las patologías. ¿Es muy aburrida? No. Así como la historia clínica. Es demasiado aburrida. Todo hay que hacerle historia clínica. Sí, a todo hay que hacerle. Entonces, súper aburrida. No. Ahora estamos hablando de reflujo. La semana pasada habremos hablado de acalasia. Así, porque estamos en patología benigna del esófago. Y no es aburrido. De ninguna manera. Cuando vos sos el responsable o cuando vos sos su pariente, cuando es tu ser querido, cambia la cosa. Si es cuerpito ajeno, no me calienta mucho. Con tal de que se me conserve a mí la carcasa lo mejor posible, ¿verdad? Entonces, no es así. En nuestra profesión te involucras únicamente porque vos sos el responsable de este prójimo que tiene la expectativa de solucionar o por lo menos aliviar su problema, ¿verdad? Bien, con eso cierro hoy y quiero que prendan sus cámaras. Entonces tenemos 50, tenemos unos minutitos para seguir intercambiando. Después al último quiero conversar de temas generales, temas parroquiales, como solemos decir, ¿verdad? Bien, entonces escucho las preguntas o aportes sobre reflujo gastroesofágico patológico del adulto. Profe, Sí, diga. En base a tu experiencia, por ejemplo, ¿cuál podría ser alguna técnica, por ejemplo, para evitar cerrar demasiado lo que es el esfínter, para evitar las complicaciones? Así que me dijiste, ¿qué dijiste? Sí, sí. Captaste por lo visto esa parte. Nosotros utilizábamos una sonda de Hertz. Es un sondón grueso de 32 French, más o menos. El diámetro del tubo se mide en unidades de French. Y 32 French más o menos tenía el sondone que introducíamos por la boca. Yo llegué a trabajar muchísimo en este tema. Y introducíamos por la boca y sobre ese sondón suturábamos, en este caso, la válvula, para que no se nos quede. Después, con el tiempo, no. Con el tiempo ya pudimos encontrarle el punto como para que no quede muy ceñido y depende mucho de cuánto libere el estómago, porque vos tenés tela suficiente. Eso, cada gesto que vos haces tiene su lío. Todos los gestos, vos para aprender reflujo,
tuviste que gastar plata, internet, un montón de cosas. No hay ningún gesto que sea gratis. Que sea gratis. Así como todas las cosas de la vida. Alguien paga. Alguien paga. La misma cosa en esto. Con el tiempo y adquirimos experiencia, sí, ya lo hacíamos con naturalidad, sin necesidad ya de colocar ninguna sonda. De hecho, en este momento, por la paroscópica, casi nadie ya utiliza, ¿cómo se llama? Un tutor. Nosotros operábamos, donde yo estaba en un centro de cirugía digestiva alta, teníamos semanalmente varias cirugías de antirreflujo y utilizábamos con los primeros tiempos, como le explico a ustedes, un tutor. Mete por la boca y un feroz llega hasta el estómago y ahí empezás a rodearle. Lo mismo que el hiato. Ven ustedes que se cierran los pilares. Espero que haya podido esta imagen dinámica, ese es el objetivo, que le haya dado una claridad de qué es lo que se hace adentro. ¿Me entienden? Esa es la idea. Porque no es lo mismo leer teórico, mirar solamente una imagen estática, que ver en forma dinámica. ¿De acuerdo? Otra pregunta muy interesante. No me hagan preguntas muy difíciles nomás. Sí, también no, sean benevolentes, así como me dicen ustedes en el examen. No me vaya que hacer preguntas muy difíciles. No sé cómo es lo que es. Claro. Nada. Bueno. Entonces pido la comprensión a Juan Centurión. ¿Se entiende la actividad de hoy? Sí, doctor. Se ¿A entendió. dónde se entendió? Ya. ¿A dónde apunta? Porque eso es fundamental. Esta clase expositiva de venir a leerle a ustedes diapositiva, yo no confío mucho. Yo confío mucho más en esta dinámica de interactivo. Primero lo le despierto desde su reposo de cámara oscura. Eso ya es un avance importante. Porque una situación nueva que se presenta, ya le encuentran la vuelta otra vez los muchachos, ¿verdad? ¿Se dan cuenta ustedes? Echa la ley, echa la trampa. ¿Quién iba a imaginar que iba a ser un lugar de reposo de esta modalidad? Porque muchos se conectan, algunos se van a hacer footing, otros se conecta y empieza a revisar qué dijeron por Facebook por él o por ella. Así surgen eso. Yo no creo las clases, y eso me dice un experto en educación a distancia, de que esa comunicación visual importa muchísimo. Primero, luego no puede estar haciendo demasiado macano, ¿verdad? Porque te das cuenta que te está mirando alguien. Entonces, por eso es que yo les pido permanentemente que prendan sus cámaras. No es por